misma templanza, con la misma gana de seguir ayudando. Que la gente que no quiera poner de su parte, que se largue. Amén. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar. Como les digo, no dejen de dar tap a la pantalla, muchachos. Vamos a cumplir los objetivos mediante yo voy leyendo las cartas. Lo estoy viendo. Vamos. Entonces empezamos. Tenemos un 5 de copa. Tenemos un 2 de copa. Tenemos un 6 de espada. Tenemos un 10 de oro. Tenemos un 2 de basto. Tenemos un 12 de oro. Tenemos un 3 de copa. Tenemos un 1 de espada. Tenemos un 10 de espada. Tenemos un 3 de basto. Tenemos un 11 de copa. Tenemos un 6 de copa. Tenemos un 11 de espada. Un 4 de basto. Un 7 de oro. Un 7 de basto. Un 10 de copa. Y un 3 de espada. Un 3 de espada. Entonces, esta lectura viene de esta manera. Viene un 5 de copa. Un 5 de copa. Viene un 2 de copa. Y aquí de por sí las cartas me vienen hablando de la estabilidad emocional de estas dos chicas. Me vienen hablando de los recuerdos, de los sentimientos. Me vienen hablando de esa reestructuración que tienen en sus mentes estas dos niñas. Me vienen hablando de nuevos planes. Me vienen hablando de nuevas decisiones. Me vienen hablando de una Faye y de una Yoko que ya están más seguras que nunca de seguir adelante, de continuar. Me hablan de una Faye y de Yoko que están midiendo el tiempo para replantearse en qué momento salir. Siento que Faye y Yoko en cualquier momento van a estar dando, no es como un comunicado, pero sí es como una señal, no tampoco una señal, ni un comunicado, es como una muestra de la firmeza que ellas dos tienen juntas. Me hablan de que Faye y Yoko ahorita tienen una mente muy determinada, o sea, hablan de que Faye y Yoko ahorita están muy coordinadas en cuanto a lo que quieren hacer. Me hablan de los problemas que pueden estar a su alrededor, me hablan de que estas dos chicas en esta comunicación que tiene, estos problemas se le están haciendo un poco más ameno, o sea, lo están sabiendo sobrellevar. Siento que estas dos chicas están ahorita en un punto donde la comunicación es lo primordial en su conexión. Siento que estas dos chicas saben hacia dónde van a ir, cómo van a solucionar las cosas, cómo van a empezar a moverse. Siento que Faye y Yoko están en un punto donde Faye va a ser la primera que va a dar la señal más fija. Siento que Faye viene con un pensamiento donde todo lo que la pudo haber retenido en el pasado, ahorita la va a hacer ir hacia adelante. Siento que Faye y Yoko, los pensamientos que tenían dentro de sí, que las hacían dudar, que las hacían pensar antes de actuar, la están llevando a que todo lo que venía atrás, como quien dice, parándola, evitándole que dieran ese paso, lo están apartando hacia un lado. Siento la caída total de una persona, y no de una, mira, con esta carta puedo decir firmemente que viene la caída de 3 personas del alrededor negativo de Faye y de Yoko. Siento que aquí hay 3 personas que van a caer de cualquier manera. Siento que hay prisión para una de estas personas. Siento que hay un ajuste de cuenta con una de estas personas, que es esta persona que se me está saliendo aquí. Este es un hombre. Me sale como prisión, me sale algo como de agarrar, me sale algo como de que no está bien ajustado, me sale prisión.
para uno de ellos, me sale la caída de los tres, pero me sale prisión para uno. Hay una persona, uno de ellos que van a mostrar el momento de lo que estén haciendo malo, del fraude. Siento prisión para uno y es hombre. De ellos tres hay uno que es hombre. Puede ser la Poco Pelo, puede ser la Chucky Triple A, o puede ser el ocioso este. Siento que el ocioso este está en un punto donde sus mismas acciones, sus mismas actitudes van a llevar a equivocarse. Veo algo de prisión aquí. Siento que están a la defensiva ahorita unos con otros. Siento que no hay como esa comunicación que se quisiera. Yo siento que aquí la traición es entre ellos mismos. Siento que Faye y Yoko ahorita están muy estable en cuanto a el amor. La siento muy estable en el amor. La siento que están comunicándose muchísimo. Sin embargo, veo que una de ellas está en un punto donde el paso que va a dar lo está pensando muy bien, pero lo va a dar, va lento, pero va seguro. Siento que ella en cuestión de tiempo ya dedicaron todo el tiempo que tenían que dedicar, ganaron todo el tiempo que tenían que ganar, ya no hay marcha atrás. Veo, ya aquí ya capté quién es quién. Este es Yoko, que la veo más pensativa a la hora de hacer las cosas, pero aquí veo a una Faye a la defensiva queriendo sacar adelante lo que se ha perdido. Siento a una Faye queriendo ser ella misma. Ya siento una Faye que no le tiene miedo a los caminos, que no tiene miedo a las circunstancias, lo que venga más adelante. Siento una Faye que está abriendo todos los panoramas posibles. Siento una Faye que va a salir triunfadora de un objetivo. Siento que su objetivo principal, esa mentalidad, ese solo pensamiento que tiene esta mujer, va firme. Y veo a una Yoko, saliendo en algo, veo una Yoko dando no una señal, no se lo voy a decir como señal, veo una Yoko comunicándole algo al público, veo una Yoko comunicando algo positivo al público. Veo que Yoko va a estar como diciendo algo que le va a contentar al público. Siento que lo que está haciendo Faye va a llevar a Yoko a que de esto pase a esto. O sea, de estar pensando qué hacer, cómo andar, pase a estar sólida, pase a tener seguridad y pase a comunicar. Siento que Yoko en cualquier momento de estos días, no lo veo muy lejano, siento que Yoko va a comunicar algo muy bueno para su fanático. Siento que Yoko ya no tiene ese mismo miedo de antes. Siento que ya con las acciones que están tomando, Yoko la veo más segura, claro, pensando en alguna que otra cosa, pero siento que lo que Faye viene haciendo a Yoko le va a generar muchísima tranquilidad y va a decir algo positivo para su público. Veo que hay tres personas en negativo, veo tres personas aquí en negativo, que es lo que estoy diciendo. Veo lo de la prisión, veo que no se están comunicando, veo traición, veo mucha complicación entre estas tres personas. Siento que viene algo muy fuerte para estos tres personajes en particular. Vamos a ver qué me sale en la otra ronda. 1 de basto, 6 de basto, 4 de oro, 12 de basto, 5 de oro, 5 de basto, 12 de basto, 4 de espada, 12 de espada era la cosa, y que 12 de basto, 12 de espada. El basto ya me salió, 12 de espada, 4 de copa, 6 de oro, 2 de espada, 11 de oro, 2 de oro, 7 de copa, 3 de oro, 10 de basto, 7 de espada,
y 12 de copa. Y nos queda esto. Entonces les voy a decir una cosa aquí, que hace rato era lo que yo estaba diciendo. Yo siento esto muy positivo, pero hoy más que nunca lo voy a decir firmemente, porque esos meses van a llegar, va a llegar junio y julio, y lo voy a decir firmemente. Cónchale, si la salida de Yoko no se da en julio, es una locura. ¿Por qué lo digo? Porque yo veo tanta solidez en ellas, doy tanta seguridad, que yo siento que los obstáculos que a Yoko se le estaban poniendo en el camino, si fuese salido así, todavía yo digo hay dudas, pero está saliendo así, me está saliendo la firmeza de Yoko. Y los obstáculos me están saliendo, que ya se han ido despejando. Me sale en negativo, no todavía, me sale el 4 de oro. Y el 4 de oro me habla de los 4 caminos abiertos. O sea, me está hablando de que ya hay más caminos para que ella salga más rápido. Y me hablan del 12 de basto. Este 12 de basto me viene hablando cuando una persona ya tomó una decisión. Y esa decisión es firme. Aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí ya no hay vuelta atrás. Entonces, si yo veo que aquellos obstáculos ya se están yendo, la veo firme, la veo que los caminos se le abren los 4 puntos, ya no la veo cerrada como antes, veo que su decisión es firme y me sale un 5 de oro diciéndome que todo va a ser un éxito y que viene muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, que vienen nuevas oportunidades, que viene una firmeza constante. Entonces yo me pregunto, si esa empresa está en quiebra y ella tiene todos estos objetivos, ¿dónde los va a hacer? Porque no creo que lo vaya a hacer en la empresa. O sea, en esa empresa cachumbambén no lo va a hacer, porque esa empresa está para abajo. Y Yoko ya tiene en su mente lo que va a hacer cuando salga. Quiere decir que ya Yoko, ¿dónde está? Yoko está negociando lo que va a hacer. Yoko ya sabe lo que va a hacer y para dónde va a ir. Yoko sabe dónde la están esperando. Yoko sabe lo que le está esperando y Yoko sabe lo que va a recibir. Yoko ya sabe lo que viene. Yoko no está negada a estar nuevamente en las pantallas, al igual que veo a Faye. Faye yo la veo a la defensiva con todo el mundo, pero veo que abre los caminos también para ese éxito. Mira, el éxito también se le está abriendo a esta señorita. Entonces lo que yo le puedo llegar a decir aquí con mucha tranquilidad es que Yoko va a salir pronto. Yoko va a salir, y lo vuelvo y lo repito, junio, julio, no pasa de ahí. Por ahí viene la salida de Yoko. Yo estoy, no hombre, como que me llamo Kimberly, que Yoko sale por esos meses y Yoko sabe lo que va a hacer. Faye sabe lo que va a hacer y Faye sabe porque ella está feliz. Siento mucha tranquilidad en estas dos niñas. Siento felicidad, siento abundancia en estas niñas. Entonces, ¿qué es lo que vengo viendo aquí? Si una está feliz esperando, sin negarse a hacer nuevamente series, porque el futuro, mi futuro puede estar el día de mañana, o sea, mañana es mi futuro. Estas niñas saben que ellas van a estar nuevamente juntas y que ellas van a hacer series nuevamente juntas, porque estas niñas ya tienen todo eso pensado. Yoko está muy firme y Yoko sabe que viene mucho trabajo y que va a volver otra vez al éxito. Y siento una Faye muy a la defensiva con los demás, poniendo mucho resguardo. Siento una Faye que no quiere que se le estén acercando mucho. Siento una Faye que está como fastidiada de que se le estén acercando. Siento una Faye que está poniendo, mira, que está cerrando sus caminos para que nadie, porque esta Faye que está aquí se está cuidando de cualquier tipo de comentario, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Faye quiere estar tranquila. Faye no quiere estar generándole duda a la persona que ella de verdad ama. Entonces, para que me entiendan mejor, Faye está ahorita en un punto donde no quiere que nadie, más allá de Yoko o su gente de alrededor, se le acerque. O sea, se los va a poner. Si yo como fanático me le acerco a Faye me va a recibir, pero Faye no es que como que quiere que yo esté encima de ella de pegoste. O sea, Faye va a hacer lo más posible, como que sigue. O sea, entonces siento que Faye está poniendo
límites, sea quien sea. Límites, mira, ve, éxito para Falle, logros para Falle. Entonces, yo siento una Falle que está poniendo límites, mira. Aquí hay una mujer que estaba muy ansiosa con Falle. Mira, ve, esta mujer ahorita está en negativo, pero siento, mira, vuelvo y repito, siento una Falle negándose a que se le acerquen. Siento una Falle como limitando a las personas, como, o sea, tú allá, yo aquí. O sea, siento a una Falle que ha rebotado a alguien y esa persona es de plata. Siento que es una mujer, mira, y es de dinero. Esta mujer está así como pensativa, como que hice mal, que hice, ¿sabes? Siento esa persona muy pensativa. Y la veo muy estable con Yoko. Muy estable con Yoko. La siento, mira, como vuelvo y repito, la siento en una felicidad plena. Siento que las cosas se le van a dar muy bien. Siento que van a lograr todos los objetivos que quieren. Y siento que Falle va a estar en cualquier momento. Mira, las veo. Siento a Falle, a Yoko y veo a alguien más celebrando los triunfos de ellos. Lo siento como celebrándolo. Dale la pelota, porfa. La siento como celebrando los triunfos. Siento a una Falle como aceptando que ya es el momento, siempre una Falle aceptando que ya es el momento para continuar, para sacar todo ese malestar que tiene dentro de ella. Siento una Falle que está en un punto donde dice ya no aguanto más, ya no soporto más. Siento una Falle en defensa. Siento una Falle que ya el tiempo se acabó, ya el reinado de las demás personas se acabó. Siento que este mes, estos días que quedan de meses, va a ser una transformación grande para Falle y Yoko. O sea, se lo estoy diciendo, Yoko va a anunciar algo. Veo mucha seguridad en Yoko. Veo a una Falle queriendo comerse el mundo. Y siento que esas mujeres ya saben hacia dónde van. Veo algo positivo de Yoko diciéndolo. Y no lo veo lejos, lo veo en estos mismos días. Veo a Yoko diciendo algo para ustedes, para los fanáticos. Para los que no le han dado palo en realidad. Para los que la aceptan, para las que los escuchan de verdad, no para los que le han dado palo. Los que le han dado palo que se queden en su casa durmiendo, que pues no vayan a salir con su cuerpo ahí de ridículos. Yo sabía porque ahí sí se ponen después que le dan palo. Entonces es para las personas que sí la han apoyado, para que esté más claro. Entonces tenemos un 11 de bastos, un 1 de oro, un 5 de espada y un 1 de copa. Entonces mira lo que viene aquí hablándome. Aquí estamos en un punto donde las oportunidades se le están dando al máximo a esta chica. Estas chicas van a lograr estar en la palestra nuevamente. Siento que estas chicas están sabiendo que hay personas que ya vienen de caída, que eso es cuestión de día, de tiempo, porque yo no voy a empezar a hablar de tiempos, ay sí, de meses, no, voy a empezar a hablar de días. Vamos a ver quién va a ser la otra que se atreve a decir que esto es cuestión de días, de semana, mayo, junio, julio, semanas, meses, 2 meses, pero eso son semanas. Yo no estoy hablando de meses de 5, 6, 8 meses, no. Estoy hablando de semanas cercanas, de tiempo cercano. Yo quiero ver quién va a ser la otra que va a decir, con los pantalones bien puestos, y va a decir sí, ya viene la caída, está ahí. Entonces, mira, saben que viene la caída muy pronto, saben que las oportunidades se le van a dar, que van a estar en las palestras, que los problemas lo van a manejar a su manera, que lo van a saber sobrellevar, y que las oportunidades de estas dos chicas van a ser lo máximo. O sea, estas chicas van a triunfar. Ya, vamos a hacer algo aquí, que me está saliendo algo aquí. No fue advertencia por si acaso, fue una bichita ahí que me salió.
Entonces van a triunfar estas dos chicas. Estas chicas van a lograr muchos objetivos juntas, y ahora es que yo veo a Falla y Yoko juntas. Ahora es que yo veo amor, ahora es que yo veo realidad, ahora es que yo veo sinceridad, ahora es que yo siento una Falla de verdad que logró lo que se quería. Siento que Falla logró conseguir lo que necesitaba para sacar a Yoko de ahí. Siento ya una Yoko más tranquila, sin tanta presión. Siento una Yoko un poco más segura. Siento una Yoko con más ganas de sonreír, con más ganas de salir, porque Yoko sabe que va para afuera. Entonces, la conclusión de esta lectura es la siguiente. Tenemos a una Falla y una Yoko que ahorita está muy sólida. Siento que hay algo de justicia que se va a presentar acá. Siento que hay alguien, a uno de estos tres señores, en algo de justicia se van a ver involucrados. Veo el amor de Falla y Yoko más sólido que nunca. Veo a una Yoko con algo de pensamiento, pero sin embargo con cosas, con gestos que va a ir haciendo Falla. Yoko va a estar más estable y va a estar más segura. Ya ella tienen en mente cosas, o sea, proyectos que van a hacer. Veo una Falla más contenta, veo una Falla más firme, veo a una Yoko más firme, veo nuevas oportunidades. Siento que hay personas que vienen para afuera. No lo veo en meses, lo veo cercano, semanas. Estoy hablando de semanas. Veo a Yoko diciendo algo muy importante y a ustedes les va a gustar, a ustedes les van a contentar. Cuidadito, y no es que Yoko sale por ahí cualquier cosita, que ha roto no sé qué cosa, y sale la misma Yoko confirmando efectivamente que por ¿cómo te digo? Que por cosas de ellos mismos han decidido rescindir de algo, de alguna cosa. Entonces, algo tiene que ver con rescindir. No sé si es el contrato, no sé si es de una firma, algo, pero algo tiene que ver con rescindir. Entonces, a ustedes les va a gustar la noticia. La noticia viene pronto, y miren, me escalofrío. La noticia viene pronto, la noticia no va a tardar mucho. La noticia la veo pronto. No me atrevo a decir un día porque es que me caga. O sea, le tengo miedo a mi mismo pensamiento, pero sé que viene pronto. Duerman con un ojo cerrado y con uno abierto. Y analicen, como siempre les digo, las señales. Analícenla, o sea, vean cada palabra que ella va a empezar a poner, vean cada gesto que ella va a empezar a hacer, para que empiecen a analizar, empiecen a buscar, empiecen a ver, vean más allá de lo que ella está mostrando. O sea, empiecen a ver ahorita la actitud de Yoko y la de Falla. Empiecen, no es que ay, que tiene el anillo igual, que no es eso, no es eso, que anillo ni que anillo. No, que se puso el pelo igualito al otro, no es eso. Es algo más. Busquen en las palabras que suelta una a la otra. O sea, vean lo que dice Falle y vayan y escuchen lo que vaya a decir Yoko. Y vean que tienen lo mismo. O sea, dicen lo mismo. Que están dando el mensaje de la misma forma. Solo quiero que miren, que presten atención. Que, como se lo estoy diciendo, con un ojo abierto y con el otro cerrado si quieren descansar. Porque lo que viene es noticia. Y buena noticia. El que no quiera sumar porque no quiere, porque no se le da la gana, porque no quiere ser positivo, mi hermano, no ha pasado nada, pues agarra camino. Y el que se quiere mantener allí fijo, sabiendo que va a pasar pronto, que siga aquí, porque van a recibir buenas, excelentes noticias. Se lo estoy diciendo yo, no la cabeza de mata. Yo, porque después no es que lo dijo, ya lo estoy diciendo. Entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado la lectura de Falle y de Yoko, y que, como se lo estoy diciendo, empiecen a ver las señales, porque vienen cosas muy vale, mis amores, van a escuchar una noticia hermosa. Y como se lo estoy diciendo, algo tiene que ver con la palabra rescindir. Rescindir. La palabra rescindir está aquí. Y lo va a decir Qué bueno, Kim, qué bueno.
No es que, ay, el otro, no, pronto, 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 pronto. Estén, como se lo estoy diciendo así, porque en lo que lancen ese bombazo, ustedes van